Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted y a toda la audiencia de la hora de la verdad. Muchísimas gracias en nuestro nombre y en el de toda nuestra audiencia. Doctor Restrepo, hace 50 años, el presidente, un poquito más, 52 años, el presidente Carlos Lleras Restrepo decía exportar o morir. Colombia no es viable como está. Colombia tiene que lanzarse a una gran campaña de exportaciones porque no puede seguir dependiendo de unas exportaciones de café y de unas exportaciones de petróleo. Colombia no es viable así. El país tiene que ser competitivo. Y aquello fue no sé pues si usted lo recuerde o si le hayan contado, lo que fue aquella cruzada que emprendieron todos los industriales, todos los que tenían algo que ofrecer en el exterior. El país se transformó y en muy poco tiempo las exportaciones que se llamaban menores subieron de 30 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. Y fueron tantos los dólares que algún día el doctor Alfonso López Miquelsen habló de ese embeleco de las exportaciones. Exportar o morir. Y nos parece que el dilema es el mismo 50 años después. No estamos exportando nada que valga la pena, distinto de petróleo. Somos unos dependientes del petróleo casi absolutos. Donde no tuviéramos estos precios y estas exportaciones de petróleo, no sé dónde estábamos y cómo podríamos hacer mercado. Doctor Restrepo, usted como ministro encargado de esa tarea, de la tarea del comercio internacional, ¿no ve con perplejidad y con desazón este déficit en la balanza comercial del país, que es un déficit dramático y que además no dice toda la verdad, porque ahí en las importaciones no está ni el contrabando puro y simple, ni el contrabando técnico de las importaciones que vienen subfacturadas por razones que conocemos? ¿No estamos otra vez ante el dilema de exportar o morir? Doctor Fernando, y como incluso lo habíamos hablado en otra oportunidad, yo creo que hay varios retos que tenemos como país. Sin duda, el aumento en las exportaciones es uno de los grandes retos que tenemos como país, y ese es un reto que además nos tiene que llevar a trabajar en otro reto en forma simultánea, y es encontrar fuentes de crecimiento a través de las cuales podamos crecer no al 3, sino al 4 o al 5%. Creo también que como país tenemos otro reto, y es el reto de la productividad. El reto de la productividad en el sentido de que llevamos varios años con productividad negativa o con productividad decreciente y en donde es indispensable también aumentarla. Una de las formas para hacerlo naturalmente es tener una canasta exportadora más grande o más alta. Luego coincido con usted, entre otras además, coincido con el hecho de que las exportaciones en relación al Producto Interno Bruto hoy en proporción a ese Producto Interno Bruto pues no son mayores de las que eran incluso antes de la apertura económica. Y ese es el reto en el cual estamos enfrascados. Y es un reto sobre el cual también, voy a decirlo abiertamente, se ha venido trabajando, por lo menos desde el inicio de este gobierno, para tratar de superar esa dificultad. Yo creo que también es importante decir, a partir un poco de lo que usted acaba de plantear, que en el marco de eso también hay algunos asuntos que son importantes y sobre los cuales se ha actuado de forma positiva. Voy a darle solamente un ejemplo. El año pasado, al cierre del 2018, las exportaciones totales crecieron del orden del 10.7%. Ahora, las exportaciones totales hay que verlas no solamente en función de bienes, sino también en función de servicios. Y cuando se hace una valoración en función de los bienes y de los servicios, pues el crecimiento es de ese orden. Dentro de esos bienes y servicios, los bienes y servicios no mineroenergéticos crecieron al 6.1%. Para llegar al orden de 24.000 millones de dólares, aproximadamente. Pues con esto lo que quiero decir es que de todas maneras hay un esfuerzo importante por diversificar por la vía de los servicios y por la vía de algunos otros productos no mineroenergéticos. Yo coincido con usted en que también estamos en una realidad de déficit de balanza en cuenta corriente. Ahora, también es importante entender un poquito cómo se ha venido dando, por lo menos recientemente, ese déficit en balanza en cuenta corriente. En primer lugar, la ley de financiamiento contempló algo que hace parte también de la estrategia y es cómo lograr un escenario nuevo de transformación productiva. En promedio, por ejemplo, la importación de bienes de capital entre el 2010 y el 2018 fue de 1.2%. En el 2019, en los meses que llevamos, es de 10.4%. ¿Por qué razón?
Pues porque se contempló en la ley de financiamiento un propósito y era dar una deducción del 100% IVA de bienes de capital. Eso genera un aumento importante en la importación, pero que tiene un propósito y es el de hacer una transformación productiva. De la misma manera, normalmente cuando hay escenarios de reactivación económica y los datos de la industria así lo confirman, los datos del comercio así lo confirman, pues también hay una reactivación en la fuente de importación de bienes intermedios o bienes de materias primas para hacer mejora en procesos productivos. Entonces también hay un incremento importante en el total de las importaciones que en buena medida explican parte de ese déficit. Eso no significa que no se siga teniendo el reto y que sigamos trabajando todos los días para seguir aumentando la fuente o la capacidad exportadora del país, porque sin duda alguna ese tiene que ser un compromiso para generar ese nuevo crecimiento, para aumentar la productividad del país y para lograr equilibrio en esa balanza en cuenta corriente. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, es con él con quien estamos hablando. Ha tenido la gentileza de estar con nosotros en estos micrófonos y queremos decirle que obviamente ese tema de la productividad es vital para el país, vital, pero eso se expresa finalmente en la capacidad que el país tenga de competir con sus productos en el exterior. Un país donde la productividad es baja o es decreciente, como usted nos lo contaba de lo que ocurría en los últimos años, pues no puede exportar. Yo exporto cuando soy competitivo. Si no soy competitivo no puedo exportar. Y hay un tema que usted no maneja, pero del que usted en últimas o su despacho o lo que usted representa es una víctima. Tal vez lo habíamos conversado, pero habrá que conversarlo 1.000.000 de veces, el tema del tipo de cambio. No puede ser que los costos de los eventuales exportadores, de los productores en Colombia, que andan pegados del índice de precios al consumidor porque no puede ser de otra manera, o de los precios industriales, como usted quiera, mientras que el tipo de cambio sigue anclado, sigue fijo, en función de la superabundancia de dólares que genera el narcotráfico. No estamos ahí ante un drama, y ante un drama que el país tiene que enfrentar y que tal vez del que no tiene suficiente conciencia, porque acaso no lo hemos explicado. La crisis de los cafeteros, que usted lo sabe, es una crisis enorme, gigantesca. La crisis de los industriales exportadores, la crisis de los azucareros, de los paneleros, toda está vinculada al tipo de cambio. No es una gran preocupación suya y del gobierno nacional, eso lo maneja el Banco de la República, pero pues en últimas la política del Estado es una sola. ¿Qué tiene para decirnos, doctor Restrepo? Pues, doctor Londoño, yo creo que, y eso lo habíamos hablado también en su momento, en el tema de la tasa de cambio. La tasa de cambio, pues como usted sabe, responde a razones de mercado. Lo que pasa es que también cuando en esas razones de mercado aparecen situaciones de ilegalidad como las que la que usted plantea, pues eso genera naturalmente una preocupación. Y mucho más en un escenario que también no es estrictamente el resorte de mi cartera, pero sí es el resorte del país, la enorme preocupación a lo que llegamos en la producción de droga en este país. Es que haber saltado del orden de 50.000 hectáreas a cerca de 200.000 hectáreas es un drama significativo y es una problemática gigantesca para todos los sectores, para la legalidad misma en la construcción de país, pero también naturalmente para la economía misma a través de lo que usted parcialmente señala. Ahora, también yo debo decirle otra cosa, en buena medida algunos de estos sectores, por ejemplo el industrial, han sabido aprovechar esa tasa de cambio para encontrar una recuperación incluso en el componente de exportaciones. Yo le voy a simplemente señalar una cosa, dentro de los primeros meses del año, las exportaciones no mineroenergéticas, donde están las industriales, han logrado crecer a tasas interesantes, pero eso también se demuestra o se comprueba cuando uno ve las cifras de recuperación industrial del país. Es que no se nos puede olvidar, nosotros llevábamos varios años en donde la tasa de crecimiento del sector industrial era cercana al 0%, o sea, pegada al 0% o incluso negativa. Le voy a dar simplemente un dato. Entre agosto del 2017 y febrero del 2018, el crecimiento industrial fue de menos 0.8%. Entre agosto del 2018 y febrero del 2019 es de 3.2%. El primer bimestre está cercano al 3%. Y empezamos a ver sectores como sectores de bebidas que crecen al 10%,
de papelería 8.7%, de plástico casi al 8%, de farma casi al 7%. Entonces el sector industrial empieza a tomar un ritmo de crecimiento y empieza incluso a tener mayor capacidad exportadora. ¿Que naturalmente hace falta? Pues claro que hace falta, porque hay que lograr que ese sector crezca mucho más. En ese orden de ideas, pues también algunos sectores han sabido aprovechar ese comportamiento de tasa de cambio, pero yo no le niego que la realidad a la cual nos vimos abocada, con un crecimiento en el número de hectáreas de producción de drogas, pues también tiene una enorme preocupación desde el punto de vista de legalidad y también tiene efectos naturalmente en el resto de la sociedad. Claro que sí, ese es el gran problema. Usted es generoso con la situación hablando de 200.000 hectáreas de coca, se está hablando de más de 250.000. En fin, algún día el gobierno de los Estados Unidos nos lo dirá, gobierno que empieza a ser muy severo con Colombia y a decir que Colombia no está cumpliendo su tarea de enfrentar el narcotráfico como lo tiene que enfrentar. Y todos esos temas, desde luego, son transversales a la economía colombiana, a la situación del país e influyen en el tema suyo, en el tema de la industria. Con esa superabundancia de dólares se produce una superabundancia también de contrabando, del contrabando puro y simple y del contrabando técnico. Doctor José Manuel Restrepo, tenemos mecanismos, tenemos medios para combatir eficazmente por lo menos contra el grueso del contrabando que está golpeando tan duramente la industria y el comercio organizado de este país. Mire, Fernando, desde el 8 de agosto lo único que hemos hecho es trabajar semanalmente con distintos actores de gobierno para controlar el tema de contrabando. Yo sé que aquí no hay, digamos, una tarea finiquitada, y en la dimensión del contrabando, pues es un problema gigantesco en nuestra economía, en nuestro país, y hay que hacer el máximo de esfuerzo. Pero sí le voy a decir una cosa, desde la primera semana de gobierno montamos mesas permanentes donde hace presencia la Polfa, donde hace presencia la DIAN, donde hace presencia aduanas, donde hace presencia los puertos, donde hacen presencia distintos actores de gobierno y también del sector privado para empezar a diseñar estrategias de lucha contra el contrabando. Se han hecho más de 18 encuentros con acciones definidas en cada una de ellas. Y yo le voy a decir una cosa, y debo reconocer también al general Buitrago. El general Buitrago, a través de la Polfa, ha venido haciendo semana tras semana una acción de alto impacto para generar también una sanción social, porque en el fondo una de las formas como se enfrenta la corrupción es a través de generar estrategias de sanción social, y ellos han venido haciendo semana tras semana, derivado de estos esfuerzos con distintos actores de gobierno y del sector privado, para luchar contra el contrabando. Todas las semanas tienen acciones en donde efectivamente demuestran que se puede lograr una acción directa contra estos actores ilegales del contrabando, y yo creo que hay que seguir en esa misma tarea. Naturalmente, esto no está terminado y tendremos que seguirlo haciendo, porque como usted dice, esa sí es una preocupación gigantesca para muchos de los sectores de la economía, y yo creo que hay que seguir en esa misma tarea. Doctor José Manuel Restrepo, estamos enfrentando muchos desafíos, usted lo dijo, y uno de esos grandes desafíos es la corrupción, y la corrupción existe porque la gente quiere plata, indebidamente. La quiere, y por eso hay 200 o 250.000 hectáreas sembradas de coca, y por eso hay contrabando, y por eso hay todo el séquito de horrores que eso trae consigo. Tenemos que ser eficientes con la extinción de dominio. El presidente de la República en su campaña, y a nosotros personalmente nos lo dijo varias veces al aire, que iba a imponer una extinción de dominio express. Ese tema se ha olvidado. Ese tema no está pendiente mientras a la gente, a los bandidos, no se les quite el dinero que es por lo que delinquen. Pues estamos haciendo poca cosa en contra de la corrupción. ¿Qué hay sobre esa extinción de dominio express o sobre otra que se le parezca? Porque la extinción de dominio en mi época funcionaba muy bien y después le pusieron tantas trabas procedimentales que terminaron convirtiéndola en un rey de burlas y en un motivo de dificultades y de escándalos sociales con los bienes que están ahí acumulados esperando una sentencia que no llega. ¿Qué hay sobre ese tema de extinción de dominio, doctor Restrepo? Doctor Fernando, yo lo que he visto y en el equipo de gabinete de gobierno es un esfuerzo permanente por parte de la ministra del Interior
la ministra de Justicia, para acompañar varias de las estrategias de lucha contra la corrupción. Usted y yo sabemos que la corrupción es un fenómeno o es una problemática de distintas caras y de distintas situaciones. Entre otras, además, un economista famoso, Robert Klitgar, señalaba que la corrupción en el fondo tiene distintas formas para controlarla. Una de ellas es sanción social. Parte de los esfuerzos de los proyectos, incluso que se han presentado al Congreso de la República, van en la dirección de generar más sanción social al corrupto. La corrupción también debe trabajar en algunos temas de accountability, es decir, hay que tratar de lograr que nosotros seamos transparentes en la relación público-privada, pero también en el ejecutar público. Yo, por ejemplo, celebré con bastante ahínco esa tarea o ese mensaje que hace parte de esa accountability, de cómo los ministros mismos pusimos de presente en nuestras declaraciones públicas de renta sin ningún inconveniente, pero ese no es el único camino, es decir, hay muchos más espacios como ese que ellos han diseñado a través de las dos carteras de Interior y de Justicia para tratar de mostrar con más transparencia el actuar público. De la misma manera, hay que tratar de eliminar unas fuentes de discrecionalidad que generan de pronto incluso poderes monopólicos en algunas de las relaciones público-privadas. Yo creo que ahí también ha habido un esfuerzo para tratar de eliminar esa fuente de corrupción. Yo siento también que hay un esfuerzo, incluso por otras carteras, como en educación, en donde hay también un compromiso por generar una cultura ética en el país. Entonces yo creo que este fenómeno de corrupción de múltiples caras, pues ha tenido un abordaje desde esas múltiples actores de gobierno, y en nuestro caso, nuestra acción más importante es en el tema de contrabando, porque lo entendemos como un acto de corrupción y un acto de ilegalidad. Y hay que quitarle la plata a los contrabandistas. Doctor José Manuel Restrepo, el turismo mueve billones o trillones en la terminología de los Estados Unidos de dólares al año en todos los sentidos. Países tan importantes como Francia, como España, como Italia, desaparecerían en la concepción económica que cada uno tiene si no contaran con los gigantescos ingresos por turismo que reciben cada año. En Colombia se han hecho esfuerzos, pero ¿desde hace cuántos años? Yo estuve vinculado a esa industria del turismo hace muchísimos años, porque fue siempre la ilusión de los colombianos. Tener mucho turismo, la industria sin chimeneas, que representa un ingreso genuino y un desarrollo a todos los niveles, porque el turismo desarrolla la hotelería, desarrolla los restaurantes, desarrolla la actividad de los fabricantes de bienes típicos. ¿Cuántas cosas no irriga el turismo? Yo sé que usted es un abanderado de esta causa. ¿Cómo vamos en esa materia a la que le hacen tanto daño, en primerísimo lugar, todos los espectáculos de terror? Porque el turismo le tiene terror al terror, lo que es perfectamente explicable. Y yo creo que eso usted último que acaba de decir es muy importante. Yo creo que nosotros no podemos hacer un espectáculo de terrorismo cuando no lo hay. Y yo creo que ese sí es un factor que afecta o puede afectar el desarrollo de un sector tan especial como este. Entre otras, además, doctor Fernando, es en buena medida, de los pocos sectores que nos unen a todos alrededor del mismo. Porque, como usted acaba de decir, es un sector que enamora, es un sector que apasiona. Además, es un sector que tiene en consideración por lo menos 3 características que hacen singular este país. El primero de ellos es nuestro talento humano, nuestra gente, la manera como se comporta con el extranjero, su amabilidad, su hospitalidad también. En segundo lugar, reconoce la biodiversidad de este país, nuestra naturaleza, y eso es muy valioso. Basta recorrer, por ejemplo, las selvas del Guaviare, o recorrer los lagos en el Nariño, o recorrer también a Boyacá, la belleza de sus pueblos, para darse cuenta de esa biodiversidad que tiene nuestro país y de ese talento humano. Y en tercer lugar, reconoce la diversidad cultural de este país y las fortalezas que tenemos en esas expresiones de cultura, del folclore propio de cada una de las regiones de este país. Ese es un sector muy lindo desde el punto de vista de lo que recoge y de lo que podríamos ser capaces de llegar a. Yo sí siento que en el sector del turismo ha habido un avance importante, y un avance importante que incluso se ve reflejado en las cifras del cierre del año pasado y también en las de los primeros 2 meses de este año.
en donde hemos tenido crecimiento récord y número récord en el número de visitantes no residentes, en la tasa de ocupación hotelera en nuestro país, en los que vienen los denominados cruceristas, los que vienen en los grandes cruceros que están llegando a Colombia. En todos esos datos hay cifras históricas en Colombia en estos primeros meses y en el cierre del año inmediatamente anterior, con una realidad adicional también, y es que uno tiene que sincerar realmente las cifras, por ejemplo, en materia de turismo. Nos habían señalado que estábamos del orden de 6,5 millones de turistas. Yo hice un ejercicio en este ministerio, hicimos un ejercicio juicioso de valoración de las cifras y llegábamos a la conclusión que dentro de esos 6 millones de personas, de turistas, había por lo menos un 35% estimados, en donde se incluían pues una estimación que entre otras además se basaba en la migración de venezolanos a Colombia. Entonces no tiene sentido que uno diga una cifra que no es. Hicimos un sinceramiento de las cifras y llegamos a la cifra real, y es que el año pasado cerramos en 4,200,000 personas. A pesar de eso, y volviendo hacia atrás en las cifras de Colombia, de todas maneras Colombia tiene crecimientos importantes en materia turística, pero tenemos un reto gigante, doctor Fernández, que 4,200,000 comparado con países como México o España, pues es bajito, y ahí hay que hacer un gran esfuerzo, porque lo que sí hay aquí es potencial para seguir creciendo. Naturalmente hay que hacerlo de forma ordenada, hay que lograr turismos sostenibles, hay que lograr también desarrollos de infraestructura, hay que acompañar formación en bilingüismo, formación en guías turísticos, hay que lograr una buena estrategia de promoción. Lanzamos una estrategia de promoción en donde estamos dándole gran fuerza al turismo doméstico bajo la idea de yo voy, de que seamos capaces de entender que el turismo también lo podemos hacer usted y yo en nuestra ciudad o en las ciudades vecinas. Y a nivel internacional hemos hecho presencia en las ferias más importantes para promocionar distintos espacios de este país. Hoy el 50% de los turistas que llegan a Colombia lo hacen a Cartagena. Y estamos viendo que así como Cartagena es de valiosa como destino turístico, hay otros destinos que son absolutamente fantásticos. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en el departamento del Guaviare, entre otras además demostrando que claro que se puede viajar al Guaviare, que no podemos seguir haciendo terrorismo con lo que no es, y en el departamento de Guaviare existen unas selvas absolutamente fascinantes, existen también unos espacios de naturaleza preciosos que vale la pena conocer, más una riqueza, digamos, de nuestras culturas ancestrales absolutamente impresionante. Entonces, creo que Colombia tiene mucho para mostrarle al mundo, y creo que ahí, como usted lo señalaba al principio, no solamente hay la oportunidad de crecer en un sector, sino que ese sector, por ejemplo, es un sector que permite que en exportaciones de servicios, cerrando el año pasado, crecimos al 11,8% en exportación de servicios, y ahí entra justamente el sector del turismo. Entonces también es una fuente de crecimiento de país muy importante. Inmensa, inmensa, y ahí podría estar la solución de muchísimos de nuestros problemas. Lo tenemos todo, lo que usted dice, nuestra gente, que es gente muy especial, nuestra naturaleza, que es pródiga. Usted mencionó varios sitios, yo me sentí muy triste porque no mencionó el campo cafetero, que es... sí, sí, sí. Le voy a hacer un recorrido, doctor Fernando, le voy a hacer el recorrido de Colombia. Las playas de La Guajira, por ejemplo, la manera como uno llega a la Ensenada de Utría, el paisaje cultural cafetero, que sin duda es extraordinario, absolutamente fascinante, las selvas de nuestra Amazonía, los llanos orientales, por ejemplo, un departamento como el Casanare y otros también, los lagos del suroccidente de Colombia, lo que hay hoy en Valle, por ejemplo, en destinos culturales, la manera como uno puede tener avistamiento de estrellas en el Huila, por ejemplo, o lo que puede hacer de recorridos en algunas zonas como el Parque de los Estoraques del norte de Santander o algunos otros también en Santander. O sea, este país lo que tiene es potencialidad para venderse al mundo como un gran destino turístico muy diverso, y yo creo que ese es el gran valor del destino turístico de Colombia. Por Dios, y cada bomba que estalla es un mensaje negativo para los turistas, y pudiéramos tener ahí una fuente de ingresos inagotable y un cambio sustancial en la concepción del mundo de los colombianos, recibiendo muchísimos turistas que traigan su cultura, que traigan sus dólares, su manera de vivir, y que se vayan con un recuerdo imborrable de lo que este país es. Hace poco contamos aquí en La Hora de la Verdad la experiencia de un joven colombiano que estaba en Harvard y resolvió
proponerle a los alumnos de Harvard que si querían venir a Colombia. Y empezó con 30 y le subió a 100 y tuvo que cerrar la llave cuando estaba en 300, que fueron finalmente los que vinieron. Y dijo, por Dios, no más que ya no somos capaces de manejar más de 300 estudiantes de Harvard en Colombia, porque Colombia es apasionante por donde se lo mire. De manera pues que en eso estamos, doctor José Manuel Restrepo. Colombia lleno de posibilidades, pero lleno de problemas y de obstáculos que hay que enfrentar y que hay que resolver. Muchas gracias por su paciencia otra vez, y usted nos tendrá paciencia más adelante, porque volveremos y probablemente volvamos con los mismos asuntos si es que no encuentran solución. Pero por Dios, balanza comercial negativa no puede tener este país. Hay que exportar, exportar y exportar, y el dilema es el doctor Carlos Lleras Restrepo: exportar o morir. Si no exportamos es porque no somos competitivos, es porque no tenemos visión para estar en el mundo, es porque no estamos produciendo en términos adecuados, es porque no tenemos una infraestructura que permita sacar a puerto nuestros productos en condiciones razonables de costo. Doctor José Manuel Restrepo, ¿cuánto agradecemos los minutos que nos ha deparado? Muchas gracias, doctor Fernando. Y claro, estamos en esa línea, hay que exportar, hay que ser más productivos, hay que atraer más inversión. Debo decir que los primeros meses también hemos venido creciendo en atracción de inversión. Hay que hacer un esfuerzo por crecimiento de la economía, hay que hacer varios esfuerzos, y yo creo que en esa línea estamos como gobierno, naturalmente en el marco de la legalidad y de que al final todo esto tiene que construir equidad, empleo y crecimiento incluyente. Muchas gracias por la invitación, y usted sabe que siempre estaré dispuesto a hablar con ustedes. Muchísimas gracias. José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.